Sin duda hay muchos temas prioritarios en Ayacucho, concretamente en Cayara, de donde es la congresista Tania Pariona, pero ella ahora también se encuentra con otro tema fundamental para la vida futura del país, que es la lucha contra la corrupción. Ella está acá en Lima y nos va a contar de inmediato a qué se debe que se haya quedado, por lo menos el día de hoy. Imaginamos que va a ir a pasar Semana Santa a Ayacucho. ¿Cómo está, congresista Tania Pariona? Sí, muy buenas tardes, Álvaro. Siempre saludando de manera cordial a toda la población que nos escucha en esta tarde. Y efectivamente estamos por aquí en Lima atendiendo una reunión de coordinación con organizaciones de pueblos indígenas, porque estamos previendo una audiencia pública sobre las dimensiones de la corrupción y el impacto en los pueblos indígenas, de cara a esta octava cumbre de las Américas que va a reunir, sabemos, a 35 mandatarios y jefes de gobierno de las Américas. Y creemos que desde los pueblos indígenas no somos ajenos a este impacto y efectos de la corrupción en la vida de pobladores tanto de la zona andina como amazónica, Álvaro. ¿Y esto por qué? Porque nosotros hemos hecho un trabajo de control político y de fiscalización a algunos casos como el tema de tráfico de tierras, actividades extractivas e inconsultas, y un tema de contaminación del cual no somos también ajenos, estas iniciativas de construcción de carreteras, la amenaza a los pueblos en aislamiento voluntario, y sobre lo pendiente que tiene el Estado peruano en la titulación de la propiedad comunal. Y existe algunos vacíos en el marco legal que permiten la existencia de condiciones que favorecen a la corrupción, no a los pueblos indígenas, que generan condiciones que finalmente reproducen esa corrupción que vemos de manera estatal o en todo caso instaurada en las instituciones desde el nivel nacional, pero también ocurre cuando se otorga, por ejemplo, las concesiones, los títulos habilitantes y los tratos que se tiene, por ejemplo, en términos de cuando una empresa de tipo extractiva actúa de mala fe, perjudicando, por supuesto, el derecho de los pueblos indígenas. Vamos a tocar casos emblemáticos, entre ellas, por ejemplo, monocultivos de palma aceitera en la comunidad de Uchungia, que lo que está generando es una deforestación tremenda en Ucayali, y que hay situaciones e indicios que hemos evidenciado que justamente tienen que ver con la corrupción. Congresista. Así como el tema de la gran minería en Cañari, por ejemplo, y así tenemos varios casos, tanto en Ayacucho, en Moquegua, en la Amazonía, y son estos los que abordaremos en esta audiencia. Muy bien. Para justamente contemplar algunas propuestas y recomendaciones respecto a la lucha contra la corrupción en el ámbito y de los pueblos indígenas. El propósito es tener una declaración política de los pueblos indígenas que estará dirigido a los mandatarios que asistan a la cumbre de las Américas. Muy bien, hemos visto que la costumbre que ha habido tras el enquistamiento de la corrupción en las más altas esferas del gobierno ha sido que los pueblos indígenas pasan a ser prácticamente la última rueda del coche, y de lo que se trata es de compensar la coima recibida de las empresas constructoras, de estas grandes transnacionales brasileras, por ejemplo, con la adjudicación de obras a cualquier costo. No importa así desaparezcan los pobladores y su hábitat natural. ¿Esto de qué manera se va a trasladar como Congreso de la República al nuevo gabinete, al nuevo presidente de la República y a través de él a los otros 34 mandatarios que van a venir acá a Lima? Sí, Álvaro, decíamos que en esta audiencia vamos a generar algunas propuestas y recomendaciones que van a aterrizarse en una declaración política dirigida a los asistentes de la cumbre. Tenemos dos espacios estratégicos, creemos nosotros desde el despacho. Uno tiene que ver con el evento de Parlaméricas,
cuya sede es el Perú y cuyo actor organizador es el Congreso de la República. Ese es un primer espacio en donde socializaremos esta declaración política que surja después del debate y la escucha de estos casos, para que también la gente conozca que los afectados, los mayormente impactados, también son los pueblos indígenas, no solamente por los millones que se roban y se embolsican, sino que además hay proyectos de gran envergadura que sostienen la economía de nuestro país y que estos justamente están en territorios indígenas. El otro espacio es en relación a la cumbre. Hay varios eventos paralelos, por un lado, que van a desarrollarse entre el 13 y 15 de abril. Hay una específica el 12 de abril, en la que sociedad civil va a ser escuchada por los jefes de Estado. Hay un espacio de diálogo con sociedad civil. Los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones, van a participar de este diálogo y es la manera como harán llegar esta declaración política, sus propuestas concretas para cambiar, ojalá, un sistema mucho más transparente, en la que contribuyamos a que esta inversión no signifique la pobreza para los pueblos indígenas. Congresista, estas grandes obras pasan o deberían pasar, porque hay una ley al respecto, por la consulta previa, ¿no es así? Y de otro lado, si ha fallado esta consulta previa o simplemente se la han saltado olímpicamente, también debería haber como contraparte un estudio de impacto ambiental. También falla el estudio de impacto ambiental porque hay derrames de gas, hay carreteras que vulneran los derechos de las comunidades, etcétera. ¿Se hace a la medida el estudio de impacto ambiental, a la medida de los intereses de las grandes empresas? Es uno de los puntos que identificamos nosotros como uno de los indicios que garantiza estas condiciones favorables a la corrupción, decíamos, porque justamente no se respeta esos mecanismos y procedimientos que, más allá de ser administrativos solamente, responden a que el Estado pueda garantizar por sobre todo el derecho de las personas, especialmente de los pueblos indígenas. Uno tiene que ver con los procesos de consulta de buena fe, que no siempre se dan de buena fe, pese a que es el Estado el que hace la consulta y no la empresa, pero más bien pareciera que la empresa es la que tiene mayor protagonismo en los procesos de consulta, y es ahí la debilidad y la fragilidad de nuestra institucionalidad indígena dentro del Estado peruano, como país, como Perú. Y lo otro, con lo que usted mencionaba, por ejemplo, con los estudios de impacto ambiental, se hacen de manera a veces como a la medida de los intereses de la empresa, o se obvian algunos requisitos, sin embargo salen aprobados, o no se contempla de manera correcta los datos concretos que habilitan cuando se trata, por ejemplo, en términos de distancia, ¿no? La distancia de la laguna con la zona en donde se ha identificado minerales, los cuales van a ser explorados. A veces son más de, o diríamos, a 50 metros y resulta que se pone 1 kilómetro. Entonces, se han identificado este tipo de omisiones o, en todo caso, fallas, pero no son fallas porque su equipo identificó que algo falló en su equipo, sino que son intencionales. Entonces, sí hay condiciones, hay este tipo de procedimientos que lo que hacen es caer en la corrupción y reproducir la corrupción del que ya estamos hartos y condenamos, por supuesto, y más en estos contextos en donde la población es sensible a casos de corrupción como las que vemos, pero hay algo del que no se conoce mucho, y es cómo nuestro propio marco legal y las normas que tenemos sí permiten corrupción. Eso es lo que nos tiene que llamar también la atención. Y la consulta previa además debería hacerse en el idioma nativo de las comunidades, ¿no es así? Por supuesto, y es algo que siempre hemos exigido cuando se hacen los procesos de consulta o la información técnica sobre el estudio de impacto ambiental o sobre lo que consiste el proyecto, lo que va a significar la ruta de exploración, o cual información esté referida a un proyecto específico, se haga en el idioma
permita a las comunidades también decidir sus propios mecanismos de toma de decisión. No se trata solo que un informe y luego se levanta la mano, a ver, aprobamos o desaprobamos. La gente y la población necesita tomarse su tiempo, necesita también remitir a sus propios procedimientos orgánicos, porque son las comunidades, pueblos que tienen un reconocimiento de autonomía y libre determinación, incluso para decir qué tipo de desarrollo queremos tener. Y es ahí justamente el punto de quiebre, porque creo que como Estado no hemos entendido de manera cabal cuáles son esos derechos que nuestra propia Constitución reconoce, así como convenios internacionales, y la propia ley de consulta también lo contempla, pero ya en la práctica y en los procedimientos como la consulta previa, el otorgamiento de títulos habilitantes, concesiones, licitaciones, etcétera, finalmente se omiten. Entonces creo que aquí hay un vacío dentro de las prioridades que tiene el Estado, porque se olvida que existen los pueblos indígenas, y no podemos hablar pues de llegar al 2021 a un bicentenario con la ausencia de pueblos indígenas, cuando son uno de los sectores mayoritarios de este país que está siendo impactado por este flagelo de la corrupción. Y con ausencia del Estado que obviamente le brinde todos los servicios a estos pueblos indígenas. Hablando de eso, hablábamos la vez pasada acerca de la iniciativa que usted consideraba de establecer una oficina descentralizada de la Defensoría del Pueblo. ¿Tuvo eco su gestión, congresista? Bueno, seguimos en esta gestión. Ya hemos hecho la presentación de la documentación. Estamos esperando, siempre hay un plazo promedio de 15 días para tener la respuesta. Creemos que esto va a ser positivo. Es una demanda sentida, lo han transmitido los alcaldes, las autoridades locales, los dirigentes. Y esperamos, Álvaro, que esto pueda tener un buen resultado. No porque la congresista Tania Pariona lo pide, sino porque los pobladores, la situación, la alta vulnerabilidad a la que están expuestos los ciudadanos en el BRAE, creo que amerita. ¿Y podría ser la Defensoría del Pueblo un buen sistema de apalancamiento para poder hacer este cruce de información del que estábamos hablando, de la consulta previa y el derecho de los pueblos indígenas a expresar sus decisiones libremente? ¿No es así? Así es. Esto podría de alguna manera fortalecer incluso las capacidades de la propia ciudadanía para denunciar lo que no está correcto, lo que no se cumple en términos de sus derechos, en términos de su bienestar. La Defensoría del Pueblo cumple un rol fundamental y justamente, como dice su nombre, es salir para a garantizar y denunciar lo que está afectando, lo que está mermando los derechos de las personas y comunidades, en este caso en particular referido a las comunidades nativas en la zona del BRAE, porque hay comunidades ashánicas, más chiguengas y no más chiguengas. Creo que es fundamental una institución como la de la Defensoría del Pueblo, porque estamos notando contaminación, por ejemplo, en la zona de Negantoni, cuando reventó el ducto del gas. Así es. ¿Quiénes fueron las instituciones del Estado que se aproximaron? ¿En qué tiempo llegaron? ¿Recogieron o no la información? Y de pronto nos damos cuenta que no hay institución del Estado que se haya apersonado en el tiempo oportuno. Entonces, ahí es el vacío, pero por lo menos tendríamos una defensoría vigilante, una defensoría que recoge esas denuncias, esas aspiraciones también que los pueblos tienen para fines de elevar sus informes defensoriales, para fines de también monitorear algunas políticas públicas, ¿no?, en términos de cumplimiento, y creo que ese es el rol que corresponde, así como la Defensoría también a otras instituciones, por supuesto. Muy bien, antes de terminar con la entrevista, congresista, termina usted acá esta actividad en Lima y se traslada a Ayacucho, en donde vemos que año a año la tradición de la Semana Santa como que se va perdiendo por actividades más mundanas y menos de menor fe, digamos, católica tradicional en el pueblo ayacuchano. Bueno, nos vamos para Ayacucho definitivamente. Es una semana de un conjunto de actividades de carácter religioso, pero también hay actividades de tipo cultural, hay actividades académicas que combinan justamente con esta celebración católica, ¿no?, de recordar además con Ayacucho como el escenario de un proceso de catolización, sí, en tiempos de la historia, pero que además tiene una religión bastante devota,
estaremos por allá, sin duda asumiendo algunas tareas también. Nuestro trabajo de representación no para, esto es de manera permanente, pero en esta semana creo que es importante también hacer algo de reflexión, justamente aludiendo a la Semana Santa, y siempre estamos en la expectativa de que otras actividades que en todo caso transgredan la celebración de la Semana Santa o el poco control, organización, el cuidado, la seguridad, la limpieza, pues, sean los mínimos garantizables por el gobierno regional y local, que a veces suele pasar que más bien son días en donde uno ve que tanto los gobiernos locales como el rol de las instituciones se paralizan, cuando al contrario son días en los que hay que ir a inspeccionar, a fiscalizar, a mantener el orden público, la seguridad ciudadana, la limpieza, cuando se trata de las ferias, sobre todo de alimentos. O sea, creo que es una actividad que nos convoca a todos los ciudadanos, finalmente es una acción cívica también. Muy bien, congresista. Entonces estaremos comunicándonos en el transcurso de esta semana para poder nuevamente dialogar acerca de las actividades que usted ha cumplido ya desde Ayacucho. Muchísimas gracias por nuevamente participar aquí en Agenda Parlamentaria. Muchas gracias, Álvaro, muy amable. Muy buenas tardes, congresista. Fue la congresista Tania Pariona desde Lima, porque está cumpliendo esta actividad fundamental que tiene como meta también hacer escuchar la voz de los pueblos indígenas con miras a esta Cumbre de las Américas que está próxima a realizarse aquí en nuestra capital. Vamos a hacer una